Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Carracci Online, conectando con tus emociones. Nos da mucho gusto tenerlos un jueves más aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos el último webinar del año, el cual es muy interesante y creo que lo podemos empezar a poner en práctica desde estas fiestas. Es sobre finanzas sanas, mente sana. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Joan Lanzagorta, especialista en finanzas personales y columnista por más de 22 años en el periódico El Economista. Ha sido conferencista en instituciones educativas como la Universidad Panamericana y el CIDE. También ha participado en distintos espacios de radio y televisión y colaborando en diversos proyectos de educación financiera. Bienvenido. Hola, Caro. Encantado de estar aquí y qué padre conectar con todo el auditorio de Carracci Online. Muchísimas gracias. De verdad es un placer que estés aquí con nosotros. Y a todas las personas que nos están viendo, recuerden que pueden enviar sus preguntas, dudas, cualquier comentario que vayan teniendo a lo largo del webinar para que al final las podamos contestar. Recuerden que damos unos minutos y las que no se pudieran contestar lo haremos a través de las redes sociales. Pues bueno, para empezar hay una pregunta que les va a salir ahí en su pantalla. Si alguna vez sus problemas financieros han afectado su estado de ánimo. Entonces nos pueden contestar si sí o si no. Me gustaría que comenzáramos platicando sobre por qué debemos considerar una relación entre la salud mental y un manejo adecuado de nuestras finanzas. ¿Qué evidencia existe de que una está conectada con la otra? Mira, la verdad es que los asuntos de dinero están súper conectados con nuestras emociones. Creo que todos hemos sentido alguna vez ansiedad porque nos falta el dinero, ya sabes, el tema de que, híjole, todavía no acabo la quincena, faltan 5 días y ya no tengo nada de dinero, ¿no? Eso hace que la gente se sienta ansiosa. También es una realidad que un alto nivel de endeudamiento hace que las personas se estresen y en ocasiones ese nivel de estrés puede llegar a ser muy alto. Está demostrado, de hecho, que la gran mayoría de o la mayor causa de divorcios en el mundo y los problemas que tienen las parejas suele ser, la primera causa son problemas de dinero, ¿no? Entonces, todo eso genera un impacto muy significativo en nuestras emociones. Pero además, se ha demostrado, y eso es algo que está íntimamente relacionado, que los problemas financieros y los problemas de salud mental van muy de la mano. De hecho, el Money and Mental Health Policy Institute en el Reino Unido, que es una organización no gubernamental, menciona en sus estudios que casi la mitad de las personas que tienen deudas son personas que además tienen un problema de salud mental. Pero además, de esas personas que ya se ha comprobado que tienen un problema de salud mental, algún trastorno, el 86% de ellas dicen que las deudas hacen su problema aún más grave. Es decir, también se puede ver un poco como un círculo, ¿no? Los problemas de salud mental pueden exacerbar conductas financieras y también una mala conducta financiera que genera estrés puede exacerbar un problema de salud mental, ¿no? La lámina que estamos viendo es una lámina que son datos del National Institute of Mental Health en Estados Unidos y menciona que 5 de cada 10 personas que tienen problemas financieros han tenido síntomas de ansiedad. 4 de cada 10 han tenido síntomas de depresión, ¿no? Y así hay síntomas de insomnio, de gente que tiene problemas intestinales o estomacales, que realmente vomita y ese tipo de cosas causados por esa misma ansiedad. Y algunos han tenido incluso cerca del 20% ataques de pánico. Entonces, eso te hace ver cómo esos síntomas que se derivan de problemas financieros pueden ser
tanto causa como consecuencia, te digo, íntimamente relacionados con temas de salud mental, ¿no? De hecho, yo te diría que los problemas de ansiedad y los problemas de estrés se demuestran muy ligados a temas de salud mental, ¿no? Y de hecho, yo te diría también que la principal causa de tensión son las deudas, ¿no? Las deudas muestran en muchas personas síntomas de depresión, ¿no? De no poder hacer frente, del sentir que no puede conducir a problemas de depresión, o al revés, los problemas de depresión pueden generar ese sentimiento de impotencia, de que no sirvo, ¿no? Para esto. Pueden generar las deudas, estar asociados con temas de ansiedad eh, o con desórdenes psicóticos. De hecho, también se ha correlacionado mucho el uso de deudas con el abuso de sustancias adictivas e incluso con los suicidios. Hay estadísticas que también demuestran que de todas las personas que se suicidan, tienen 8 veces más probabilidad de haber tenido deudas de gente que en general, ¿no? Entonces, sí está muy, muy, muy relacionado. Y te digo, todo se deriva mucho de ese estrés y esa ansiedad que causan los problemas financieros. De hecho, la American Psychological Association muestra en su encuesta Estrés in America que el 63% de las personas sienten que el dinero o la falta de dinero es una fuente muy significativa de estrés, y a veces es tan alto el estrés que se causa que se compara, por ejemplo, con la dificultad, por ejemplo, de pasar por un divorcio de estos difíciles, con grandes peleas. Entonces, realmente afecta muchísimo y está muy, muy, muy relacionado. Y ahorita que nos dices esto, yo creo que muchas veces no tenemos en mente que nuestra salud mental impacta mucho en cómo manejamos nuestras finanzas. Por ejemplo, esta parte del dinero pasa mucho en episodios de manía, ¿no? En estos episodios de manía o de hipomanía, que es que las personas tienen compras compulsivas, el que invierten todo el dinero, ¿no? Generalmente a veces en estos episodios, por ejemplo, en un trastorno bipolar, Ujú. lo podemos ver. Entonces, no tenemos que tener un trastorno bipolar, claro, para que pase esto, pero está debajo la impulsividad, los síntomas de ansiedad, ¿no? Como nos mostrabas, síntomas de depresión. Y yo creo que también influye mucho esta idea que tenemos las compras, ¿no? ¿Qué compramos? ¿Por qué compramos algo? ¿Cuál es el valor que le estamos dando? ¿No? Viene, por ejemplo, hay varios pacientes que me dicen, es que si yo veo, ¿no? En el carrito, ahorita que las compras en línea, si yo lo veo en el carrito, mi mente me dice, es que ya no va a estar, tienes que comprarlo ahorita, ¿no? O Cierto. se va a perder, ya no voy a encontrar la oferta. Y entonces viene la impulsividad y estás comprando, comprando y comprando, pero es esta necesidad y viene un impulso, o sea, realmente es este impulso y voy y lo compro. Sí, tienes toda la razón. Y es que el hecho de comprar muchas veces es algo que nos hace también emocionalmente sentir bien, ¿no? Es como me siento mal, puede ser un escape, incluso hacer una compra impulsiva, es como dice muchas veces la gente de manera coloquial, darme un gustito, ¿no? A veces incluso es un gustote, ¿no? O a veces nos damos muchos gustitos y vamos perdiendo el control de todos esos gustitos que nos damos, hasta que nos llega el estado de cuenta y nos damos cuenta que estamos en un problema aún más grave, o es un problema adicional al que ya teníamos, ¿no? Y lo hace más grande, ¿no? Claro, y ahorita el 95% de ustedes nos dijo que sí han tenido, más bien que estos problemas financieros les han afectado su estado de ánimo. Apenas el 5 nos dijeron que no. Y Así es. y yo creo que, bueno, a lo largo de la plática igual hablaremos de qué ideas tenemos sobre lo que compramos. O sea, creo que eso es fundamental para entender por qué estoy gastando, por qué estoy comprando, ¿no? Un gustito, pues sí, un gustito, pero ¿por qué? ¿Y cada cuánto? ¿No? Y, o sea, ¿qué tan frecuente es? Y te quiero preguntar, ¿qué significa tener un manejo adecuado de las finanzas? Mira, yo creo que sí hay, las finanzas personales de alguna manera se llaman así porque son muy personales y sí cambia mucho la situación de cada persona. Y te diría, por ejemplo, una persona joven sin responsabilidades, que a lo mejor vive en casa de sus papás y que además está estudiando, pues a lo mejor puede gastar mucho más en fiestas y en parrandas y no tiene una responsabilidad tan alta de gastar en otras,
de otras cosas. Entonces puede utilizar pues, mucho de su dinero en eso, mientras que un padre de familia no puede hacer eso porque tiene otras responsabilidades. Sin embargo, en general yo te diría que un manejo adecuado de las finanzas personales empieza simplemente, o sea, por algo muy sencillo, que es simplemente controlar nuestro gasto, que se dice bien fácil, pero a la hora de hacerlo, digamos, no es tan sencillo, ¿no? Y una de las cosas que yo muchas veces hablo con las personas y de las que me he dado cuenta es que en el mundo actual hay una dicotomía en lo que nos hace feliz de corto plazo, ¿no? Lo que nos hace sentir bien y lo que realmente queremos en nuestra vida, ya pensando en un plan de vida, ¿no? Creo que el controlar bien nuestro gasto es un tema que también pasa por tener muy claras nuestras prioridades, es decir, qué es lo que realmente nos importa. Y sí creo que hoy en día con la inmediatez, con la tecnología que en muchas cosas, en muchos aspectos nos ayuda, pero en otros no, nos hace perder un poquito de perspectiva, porque todo lo inmediato lo tenemos resuelto, ¿no? Basta que movamos el dedito en el teléfono para saber prácticamente todo lo que queremos saber, ¿no? Claro. Quizá a veces ni siquiera tan bien o no, porque ya sabes que la calidad de la información también cuenta, ¿no? Pero tenemos toda esa inmediatez que a veces nos distrae un poquito de pensar en lo que queremos más hacia largo plazo, en lo que realmente queremos de la vida. Y todo esto lo menciono y puede parecer a veces muy filosófico, pero no es así. Me he dado cuenta platicando con muchas personas que una mayoría de ellas no tiene claro qué es lo que quiere en la vida. Y yo sé que las cosas cambian, ¿no? Lo que tú quieres a los 20 años no es lo mismo que lo que quieres a los 40 años, pero simplemente tener esa perspectiva y el tratar de saber qué es lo que realmente es importante para ti es fundamental y es clave para controlar los gastos, precisamente por lo mismo que mencionabas, ¿no? Es, los gustitos y el gasto aquí y el gasto acá, si tú pierdes la perspectiva en lo que es importante y te quedas solamente en lo que a lo mejor te hace sentir bien de manera inmediata, eh, es muy difícil que uno logre controlar el gasto. Entonces yo te diría, claves para tener finanzas sanas o un manejo adecuado de las finanzas es eso, es aprender a controlar nuestro gasto. Otra clave es no tener deudas, ¿no? Y aquí hablo de deudas de corto plazo, de consumo, ¿no? O sea, no estoy hablando de la hipoteca, que muchas veces para muchas personas, pues es la única manera de comprar casa y que en muchos casos puede sustituir el pagar una renta por pagar una hipoteca. Pero aún así, el adquirir una deuda de tan largo plazo como una hipoteca de manera incorrecta, o sea, contratar más de lo que podemos pagar, apretarnos demasiado el cinturón, aunque a veces sintamos esa ilusión, pero es un crédito a veces a 15, 20 años, es a muy largo plazo, también es importante poderla contratar bien. Entonces, para mí las claves del manejo adecuado de las finanzas es un adecuado control de gastos, es no tener deudas de corto plazo, de consumo, crédito al consumo, esas obligaciones que nos distraen además de otras cosas que son importantes. La cultura de previsión que en México lamentablemente no tenemos y que es muy importante. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Simplemente una de las cosas que también causan muchísimo estrés financiero es estar medio apretado con la quincena y que de repente, híjole, se te voló una llanta del coche y pues hay que cambiarla completa, ¿no? Y son otros 2, 3 mil pesos que no tenías considerado, ¿no? Y, y, y eso es así lo más sencillo, algo que es un imprevisto, un gasto imprevisto, pero así como eso, pues ya la planeación financiera a largo plazo que incluye la parte de seguros, de previsión, o sea, imagínate en los terremotos que hemos vivido en la Ciudad de México, hay gente que ha perdido su casa por pues, no haber comprado un seguro que muchas veces sale más barato que el seguro del coche, ¿no? Entonces, todo el tema de previsión, que no me quiero detener mucho en eso, también es un pilar bien importante para lo que se refiere a finanzas sanas. Y un último, que la verdad es que da mucha tranquilidad, es el tener algo que es nuestro, ¿no? Y no me refiero nada más a nuestra casa, sino el ir pudiendo poco a poco, porque no se hace de un día para otro, construir un patrimonio, es decir, si hoy me pasa algo, tengo en dónde caerme muerto, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿no? Entonces yo creo que pasa por esas cuatro temas, creo que también que algunas van simultáneas y otras van en fases, pero creo que la salud financiera empieza por ahí, pero sobre todo, yo te diría, lo principal es un control de nuestro gasto, de nuestro flujo de efectivo, para no caer precisamente en deudas.
Y esto que dices sobre qué es lo importante, yo creo que es la base de poder planificar. Si yo no sé mis objetivos, ¿cómo voy a organizarme o cómo voy a planear? ¿No? Al final, ¿qué quiero? Quiero primero una casa, o quiero primero un coche, o quiero primero, me voy a comprar 20 pares de tenis cuando me pude comprar dos, ¿no? A lo mejor ahí me ganó la parte impulsiva y lo Ajá. demás lo pude haber gastado en otra cosa o ahorrado. Y Sí, como dices, perdón por interrumpirte, pero no, nunca nos enseñan qué hacer, nunca nos enseñan ahorra, o sea, nunca nos enseñan nada de eso, salvo que estudies algo de finanzas, contaduría, ahí te lo enseñan, pero a ningún psicólogo le dicen cómo administrar su dinero, ¿no? Ni siquiera un pequeño taller, una asesoría. sí. Sí, no, esto es totalmente cierto. Y de hecho, también te lo voy a decir, mucho desde mi perspectiva, ¿no? Yo sí soy una persona que a veces soy muy, muy crítica, quizá porque pienso que la crítica a veces, cuando es constructiva, nos hace mejorar. Pero yo que he estado tan metido en todo el tema de educación financiera, veo que mucha de la educación financiera que se da ni siquiera es correcta. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque también algo que causa estrés a la gente es a mí siempre me dicen, es que yo he tratado 1000 veces de hacer un presupuesto y nunca puedo, nunca me adapto, siempre lo termino rompiendo. Y la razón es porque la manera como te enseñan a hacerlo está completamente mal, ¿no? A nosotros nos dicen muchas veces, y lo que la gente hace es, a ver, este mes, esta quincena me van a pagar tanto, y la siguiente me van a pagar tanto, se pueden a poner todos los gastos que van a hacer, nunca más vuelven a ver el presupuesto, a lo mejor hacen un registro de gastos y al final del mes se dan cuenta que fallaron. Básicamente es como lo hace la gente, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer para realmente poder controlar el gasto es simplemente en el momento en que recibes tu salario, o si estás empezando hoy a mitad de la quincena, pues cuánto dinero tienes en el banco y dices, ok, este dinero, y te haces una sencilla pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesito que este dinero haga por mí antes de que vuelva a recibir un ingreso? No me pongo a pensar en lo que me van a pagar la siguiente quincena, me pongo a pensar en hoy. Y esto, ¿por qué? Porque pues estás planeando nomás la quincena, o si te pagan por semana, nomás la semana, o si faltan 5 días para terminar la quincena, pues con los 5 días, con lo que te queda en el banco, ¿no? Pero eso, ¿qué hace? Que te da una sensación de escasez, pues es, realmente este dinero, ¿qué necesito que haga por mí? Y realmente, pues tienes que ponerlo o asignarlo a lo que es importante, ¿no? Oye, pues que pasado mañana tengo que pagar la luz, bueno, pues a fuerza tengo que usar ese dinero para pagar la luz, ¿no? Si me quiero comprar unos zapatos, pues ¿qué crees? Esta quincena no me alcanzó, ya veré la siguiente, ¿no? Pero el hacerlo así, el hacerte esa sencilla pregunta que es, ¿qué es lo que necesito que este dinero haga por mí antes de que me vuelvan a pagar? Te ayuda mucho, ¿no? Y hay además, pues muchas otras, como se dicen, claves que pueden ayudar y cosas que pueden servir para gente a lo mejor que tiene temas, por ejemplo, con impulsividad, ¿no? Pues simplemente no lleves al principio, porque sé que eso no es algo de largo plazo, pero al principio lo que te puede ayudar es pues nada más carga el efectivo de lo que vas a necesitar en el día. O sea, no lleves tarjetas, ni de crédito ni de débito, ¿no? Llévate el efectivo de hoy y pues con eso tienes que comer y con eso, ¿no? Y gente que, por ejemplo, que hablabas de compras en línea, bueno, es que yo saco la tarjeta, bueno, algo que recomiendo algunas veces que he llegado a recomendar, sobre todo a gente muy endeudada, es agarras un topper, le pones agua, pones tus tarjetas de crédito, los metes al congelador. ¿No? ¿Por qué? Porque si la quieres usar se tiene que derretir el hielo para empezar, ¿no? Y es algo literal, pero es algo que además te conecta, porque también algo que hace que nos hace a veces gastar un poco más es, como hablábamos, toda esa tecnología, ¿no? Algo que se visualiza cuando tú tienes el efectivo y gastas en efectivo, realmente sientes un desprendimiento, o sea, al tener que agarrar los billetes y pagarlos, sientes ese desprendimiento de tu dinero que no sientes nada más cuando se pasa una tarjeta, sobre todo cuando es de crédito, ¿no? Pero ni de débito, o sea, están pasando la tarjeta, pero la conexión emocional también la pierdes, ¿no? Entonces, el control de gastos pasa por ahí y lo que te diría es simplemente la gente tiene que empezar a decir, a ver, con el dinero que tengo ahorita, el que me pagaron esta quincena, ¿cómo lo tengo que distribuir? Eso te obliga realmente a priorizar. Eso no está peleado con hacer planes de largo plazo. Como dijimos hace rato, también tienes que tener objetivos, también tienes que saber lo que te importa y precisamente eso te sirve luego para, ok,
esto me importa, por ejemplo, ahorrar para mi retiro, ¿no? Me importa, híjole, si me enfermo, poder tener acceso a salud privada, porque la pública, lamentablemente, a mí no me convence. Hay gente que es así, hay gente que está muy feliz yendo a salud pública, pero si eso es algo que es una prioridad para ti o que es importante para ti, bueno, pues entonces lo incorporas, lo vas incorporando poco a poco en ese manejo de gastos. El chiste es que no contraigas deuda, ¿no? Y otra de las cosas importantes es el presupuesto. Muchas personas piensan que es algo escrito en piedra, es decir, que lo hice al principio de mes, tiene que ser así o así, ¿no? Pero yo siempre digo, bueno, ¿qué pasa si tú planeaste, no sé, 500 pesos para el recibo de luz y la luz llegó por 600? La vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, agarras tu presupuesto y dices, yo había puesto 500, pero son 600, ¿de qué otras categorías saco? ¿Cómo lo ajusto a mitad del camino para que no tenga que endeudarme, ¿no? A lo mejor pues, esta semana pues no voy a ir al cine porque llegó la luz más cara, ni modo, ¿no? Ya iré la siguiente. O no voy a un restaurante o lo que sea, o en lugar de comer en un restaurante de sentarse, pues voy a unos tacos que son más baratos, ¿no? Pero tomas esas decisiones con tu plan, y haces esos ajustes a mitad del camino, precisamente para adaptarse a la realidad, porque la verdad es que la realidad nunca es exactamente como la planeas. Y si tú no eres capaz de adaptarte y de adaptar tu gasto y de utilizar ese plan o presupuesto que hiciste, ajustarlo a lo que es tu realidad, la verdad es que nunca te va a funcionar, ¿no? Pero eso no nos lo enseñan, ¿no? Nos dicen, haz un presupuesto y pon las categorías y haz esas cosas. Y mucha gente se estresa precisamente por eso, porque es que yo nunca puedo. O sea, sienten que no pueden. Sí, yo creo que hasta viene esta parte rígida, ¿no? O sea, tenemos como ideas muy rígidas de, Yes. oye, yo tengo que tener, no sé, cierto dinero, una casa, un coche, un tal, pero realmente eso es lo que tú quieres. Y yo creo que eso es muy importante porque a lo mejor me voy por lo que he visto, por lo que la sociedad dice que tiene que ser. Entonces me esfuerzo tanto por tener eso específico, pero a lo mejor eso no es lo que realmente necesito. Y en Ujú. esta parte de preguntarnos qué necesito, ahí viene, ¿realmente es necesario? O sea, necesitas tener 3 teles, 4 coches, ¿no? Supongamos. No, no lo necesitas. Sí. Y entonces esto viene como el significado y el valor que le damos a las cosas. Y también el valor que nosotros nos damos. Si mi valor depende de lo que tengo, por supuesto que voy a gastar mucho, ¿no? Sí. Entonces, y ahí se metería mucho también ciertos trastornos mentales que vemos cómo hay tanto gasto en esas personas. Y Sí. ahorita recuerden mandarnos todas las preguntas que vayan teniendo, yo sé que tienen muchas, entonces no se les olvide enviarnos sus preguntas. Y precisamente por eso todo lo que te mencioné ahorita funciona, porque, como te digo, planificar con el dinero que tienes en mano te genera ese sentimiento de escasez. Alguna vez alguien me criticó porque me dijo, es que no, tenemos que pensar en una mentalidad de abundancia y tú estás hablando de escasez y le digo, es que no tiene nada que ver con mentalidad, ¿no? Eh, Tiene que ver simplemente con priorizar, con que digas presente, pues tengo tanto, no tengo más. O sea, entonces lo Claro. tengo que asignar hacia lo que creo que es importante o hacia lo que es urgente ahorita, porque tengo que salir de tal deuda, porque tengo que pagar tal cosa mañana, ¿no? Pero ya una vez que empiezas por ese camino y que vas haciendo este ejercicio iterativamente cada mes a mes o quincena a quincena, dependiendo cómo vayas recibiendo ingresos, pues empiezas como que a agarrarle el ritmo y empiezas ya a meter entonces cosas que son importantes para ti. Y no tiene nada que ver con la escasez, ¿no? O sea, el dinero es escaso porque pues es lo que recibimos. O sea, ojalá pudiéramos gastar en todo lo que quisiéramos y cumplir todos nuestros deseos al mismo tiempo, pero la verdad es que no es así. En la vida pues hay cosas que van primero y hay cosas que se pueden hacer, pero después, ¿no? Y a veces para eso hay que planear. Muchas veces la gente dice, no, no voy a planear, mejor agarro la tarjeta de crédito y pago, ¿no? Y la gente se mete en un paradigma que realmente está muy difundido hoy, sobre todo con los meses sin intereses en México, pago, de compro ahorita y pago después. Y es una mentalidad realmente de mucha gente, y mucha gente lo ve como algo completamente natural, es decir, la vida es así para ellos, ¿no? Y les digo, no, tienes que empezar a pensar diferente, tienes que empezar a cambiar un poquito ese paradigma de empezar a pagar hoy
para que ya cuando tengas el dinero, pagarte hoy a ti mismo, y ya cuando tengas el dinero, entonces ya comprar. No significa que nunca en tu vida vayas a hacer una compra a meses sin intereses, no significa eso, significa igual que tú puedas decidir cómo vas a gastar el dinero. Y si decides hacer una compra a meses sin intereses ahorita y te va para 12 meses, bueno, estás decidiendo eso hoy, pero sabiendo que en los siguientes 12 meses tu ingreso disponible para otras cosas va a ser menor porque ya tienes ese compromiso de pagar esa mensualidad que estás haciendo. Y eso es una deuda. Los famosos meses sin intereses sí son sin intereses, pero sí siguen siendo deuda. Sí te comprometen tu gasto futuro. O sea, ya lo gastaste, ya tienes menos dinero para gastar en el futuro. Estás más apretado y eso te genera emociones negativas, ¿no? Entonces tienes que aprender a manejar eso y a tratar de ser un poquito más feliz sin tener ese estrés, ¿no? Que eso es algo que tenemos que aprender a manejar. Claro, y yo creo que aquí también es ver, es algo que te funciona, ¿no? A mí con esto que recibo me funciona pagar 4 cosas a meses sin intereses. Así es. Sí, sí me funciona, pero oye, y entonces no duermo y estoy bien irritable y, ya traigo reflujo. Okey, no, si tu salud se está viendo afectada, no te está funcionando. Entonces, yo creo que eso es como llegar al balance, ¿no? Llegar a tu balance de económicamente qué puedo y en este momento también qué me es viable. Quiero muchas cosas, pero no puedo tener todo al mismo tiempo porque no es tan viable. Y ahí vendría también el ser flexibles. Así es, y también está mucho el concepto y el sentimiento de libertad, ¿no? Porque la gente a veces, cuando hablas de presupuesto, la gente luego lo asocia con algo restrictivo, con dieta, con me tengo tengo que dejar de hacer algo, ¿no? Y realmente no. O sea, al final la idea es que tú tengas precisamente esas herramientas para poder tomar esa decisión y decir, ok, me quiero comprometer 12 meses a pagar esto. Perfecto, tomaste esa decisión libremente, sabes la consecuencia, la tomaste con conocimiento de causa. Si después te afectó, pues ya sabes que eso es algo que no te gustó y entonces decides ya no, pero tomas tú esa decisión. En cambio, con el paradigma este de que todo lo compro ahorita, ya después veo cómo le hago para pagarlo o lo pago a meses sin intereses, lo que te quita eso es precisamente capacidad de decisión, porque tu ingreso, la gran mayoría o una buena parte de él ya está etiquetado o ya está comprometido en algo que ya disfrutaste. Entonces, te sientes aún más restrictivo o más restringido, porque ahora sí que ya no tienes dinero y no tienes forma de decidir, de tomar una decisión de gasto, porque ya lo gastaste desde antes, ¿no? Y eso genera muchísimo estrés, aun cuando es a veces a meses sin intereses. Sí, y con esto, pues, ¿cuáles serían los ámbitos que generan mayor estrés en las personas? Sobre todo que no han llevado un adecuado manejo de sus finanzas. No sé si sea pagar renta, si sea pagar atención médica. Mira, yo creo que una de las cosas que más genera estrés en México definitivamente es que el ingreso es poco. Eso es una realidad en nuestro país. El nivel de ingreso promedio de las personas en México es mucho menor que en otros países, a veces con los que nos comparamos, por ejemplo, los de la OCDE. Ya ves que nuestros gobernantes les encanta compararnos con países de primer mundo, y realmente, pues sí, nuestro nivel de ingresos es mucho, mucho más bajo, y pero eso hace aún más importante que aprendamos a controlar y a manejar bien nuestro dinero, porque tenemos menos y lo tenemos que cuidar por lo mismo más, ¿no? Eh, eso es lo primero. Creo que el sentir que lo que ganamos no es suficiente, ¿no? El segundo, definitivamente, son las deudas, y a veces van un poquito de la mano. Hay muchísima gente que me dice, es que yo me endeudo porque no gano lo suficiente. Y entonces le digo, a ver, si lo que tienes hoy no es suficiente, pues ¿cómo vas a pagar las deudas? El mes que entra, ya tengas que pagar una mensualidad, vas a tener aún menos dinero para ti, ¿no? Entonces, y sin embargo, esa es la dinámica del endeudamiento de mucha gente. Y ya en etapas más avanzadas, te dirá que el mayor estrés de la gente es el no haber planeado antes temas como su retiro, ¿no? La verdad es que cuando estamos muy jóvenes, yo siempre digo que el retiro se tiene que empezar a planear cuando tenemos nuestro primer trabajo, pero nadie me pela, ¿no? Eh, pero sería lo más fácil y nos sale mucho más barato si empezamos a ahorrar desde ese entonces, así empezamos a los 40, 50 años. Y creo que el mayor estrés financiero se da en gente a lo mejor que acaba de terminar de pagar su hipoteca, que se ve ya en sus 50, 60 años y que no tiene un peso ahorrado, no tiene nada para su retiro, a lo mejor nada más lo que aspira de pensión o a lo mejor lo poco que tiene o mucho que pueda tener en la Afore, pero que no va a ser suficiente. Y
creo que eso es algo que hace que mucha gente se empiece a estresar. Y la otra causa de estrés es la parte de no planeación de cosas importantes, ¿no? O sea, me han llegado casos horribles de gente que pues de repente su hijo se le enfermó de cáncer y no tenían seguro de gastos médicos porque nunca pensaron en eso, o no sé, en esas familias grandes que algún miembro de la familia tuvo una enfermedad grave de estas de mucho dinero y que realmente entre todos tienen que estar pensando en cómo ayudarlo. Creo que esas son las cosas que más generan estrés financiero. Mucho de eso viene precisamente por falta de tener claro lo que es importante y por falta a veces de una cultura de previsión que lamentablemente en México pues nos hace mucha falta. Y con esto que nos platicas, yo creo que viene la parte de poder adaptarnos, sobre todo como tener muy claro cuáles son nuestras necesidades. Necesitamos salud, necesitamos cuando me retire, necesito, ¿no? Dónde moverme. Pero a lo mejor no siempre va a ser viable tener un coche y puedo tener una bici, o puedo tener una moto. No siempre será viable tener algo privado, pero puede ser salud pública. Y yo creo que eso es lo que también a la gente le cuesta trabajo. No tiene que ser de una forma. ¿Cómo puedes adaptarte a tu situación, a tu ingreso? Si ahorita no te puedes comprar algo de 1,000 pesos, pero puedes de 500 pesos, te ajustas a tus 500 pesos. Pero nos vamos a la parte de no, tiene que ser así, ¿no? Como esta regla de tiene que ser de una forma y no salimos de ahí. Sí, y tiene que ser ahora, ¿no? O sea, no puedo pensar en a lo mejor hacerlo en 3 meses. Tiene que ser ahorita, porque ahorita a lo mejor están en oferta, ¿no? El típico, está en Claro. oferta. Entonces, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. Entonces, es como algo que una de las razones muy comunes por las que la gente se endeuda. Y lo que yo digo es, ok, si decides hacerlo ahorita, por lo menos decide cómo va a impactar eso en tu demás tema financiero, ¿no? Utiliza tu plan de gastos y ve de dónde vas a sacar los siguientes 3 meses para, o sea, ¿qué vas a tener que gastar menos? A lo mejor si te compras los tenis hoy a lo mejor te endeudas y los piensas pagar en 3 meses o en 6 meses sin intereses, ¿ok? Bueno, pues si estás dispuesto en esos 6 meses dejar de ir a conciertos o al cine, o quieres hacer todo de todos modos y pues a ver cómo lo pagas después, ¿no? Entonces creo que esa dinámica es la que muchas veces a la gente, porque tienes mucha razón, o sea, la gente tiene que ver también para qué le alcanza, ¿no? Porque lamentablemente no se puede hacer todo. Y si mi nivel económico y mi nivel de ingresos me da para tanto, pues, como bien dices, pues ajustarme a eso. O sea, está bien ser ambicioso y está bien querer más en la vida, pero el querer más se tiene que traducir en a lo mejor prepararte más, buscar una fuente de ingresos mayor, generar algún negocio o otro tipo de cosas. Y ya una vez que tienes esa fuente de ingresos, entonces a lo mejor sí, obviamente también de manera ordenada, pues crecer en la parte de gasto, pero no al revés, no querer vivir como viven otras personas que a lo mejor ganan 2 o 3 veces más que tú. Sí, y con esto al final también tiene mucho que ver pues nuestra salud mental. No necesariamente tenemos que tener una enfermedad mental para endeudarnos, pero un poquito hablando más de las enfermedades mentales, al principio, como les decía, pues podemos ver en el trastorno bipolar si hay algún episodio de manía o de hipomanía. Generalmente son conductas compulsivas. Apuesto, ¿no? Pasa que la persona se fue a Cancún y vendió la casa, pasa en esos episodios. Puede ser a lo mejor en adicciones, ¿no? Por el tema de comprar, pues alguna sustancia, te endeudas. Por ejemplo, personas con problemas de control de impulsos, en donde podemos ver un trastorno de atracón. Al final, pues si yo no me como la bolsita de papitas, me voy a aventar la bolsa grande de papas. Y cuando tengo mi atracón, no cuesta lo mismo eso, ¿no? Ahí viene también que empiezo a comprar y empiezo a comprar. Se ve mucho en los trastornos de conducta alimentaria, cómo gastan mucho en dietas, en nutriólogos, y gastan tanto en eso por satisfacer otra necesidad, ¿no? Sobre todo más a lo emocional. Lo podemos ver también, por ejemplo, en un trastorno de acumulación. La gente que acumula y compra y compra y compra y compra. Entonces, pues hay muchos trastornos mentales que nos llevan a endeudarnos y también, como decías, muchas veces las deudas nos llevan a tener síntomas de ansiedad, de depresión, o puede que veamos a personas con esta sensación de vacío que cómo lo calman comprando,
¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces padecen otros trastornos, no sé, a lo mejor tengo TOC, a lo mejor tengo no sé, trastorno bipolar, aunque no sea en un episodio de manía, pero es tanta como esta angustia que tengo y no está trabajada, y encontré que comprando me siento tranquila, pero estoy Sí, comprando todo el día, ¿no? sí, o Entonces, incluso la avaricia y esa sensación de control de la gente que tampoco quiere gastar nada y quiere solamente, como dices, hay acumuladores de cosas materiales, pero también hay acumuladores de dinero, sí, precisamente por esa obsesión de querer mantener un control que puede ser incluso un indicativo de un TOC, ¿no? claro, y ahorita me acordé en algún momento tenía un paciente que acumulaba su dinero. Y entonces me decía como, no, y trabajamos eso, pero me decía, no, Caro, es que yo sé que sí, o sea, que tengo el dinero para gastar, pero no lo voy a gastar, me genera mucha ansiedad soltarlo, ¿no? Así es. Entonces se veía, era como algo muy chistoso, cómo acumulas dinero. Pero, pues sí, las enfermedades mentales influyen mucho en cómo gastamos, ¿no? Si me viene esta ansiedad, oye, con esto me siento contenta, ¿no? La única forma que me siento contenta es con el café de Starbucks. Y entonces, si no es café de Starbucks, no me siento bien. Pero ¿cuánto te cuesta? Sí, eso me ha pasado también algunas veces, porque ya sabes, algo muy común es, bueno, ¿por qué no te llevas tu propio café? ¿No? Ah, no, porque no es el Starbucks, ¿no? Y a veces es un tema también, el tema social de salirse del trabajo, bajar a lo mejor ahí en el piso de abajo un Starbucks y el bajarte a lo mejor con los quads y el tomarte el cafecito es algo que para muchas personas es incluso más importante que otros aspectos de salud financiera y muchas veces, o sea, yo he visto gente realmente que se gasta un 20%, 30% de su ingreso solamente en el café del día. Es impresionante. Claro, y ahorita antes de pasar a las preguntas, o sea, esto que tú nos dices de la parte social, ¿no? Si no es esto, no me siento bien. Pero nunca nos ponemos a pensar cómo impacta la parte financiera. Exacto. Entonces, esto que nos dices, pues nos está ayudando mucho. Y ahorita pues vamos a la primera pregunta, que creo que hay muchas. Dave nos dice, ¿qué es más recomendable? Sobre todo pensando en no caer en indiferencia o mediocridad cuando no se está logrando tener un mayor ingreso. Usar el ahorro para solventar el déficit o bajar la calidad de los productos y servicios que usas regularmente. Híjole, yo creo que depende mucho. Si tienes un déficit, o sea, es decir, si tienes deudas, yo te diría, sí utiliza parte del ahorro en general para pagar deudas, aunque en todo hay un balance y en todo hay un equilibrio. Creo que también es muy importante, también para temas de estrés, el tener un colchón, ¿no? El tener algo en el banco para imprevistos o para otro tipo de cosas, el tampoco sentir que no tienes nada si pasa algo, ¿no? Entonces, yo te diría, en general, sí es más recomendable utilizar ahorros para hacer pago de deudas, sobre todo para tratar de salir de ese problema más rápido, pero como digo, todo con medida, ¿no? Y mientras tanto, pues sí, definitivamente, pues tratar de irse a buscar productos un poco más económicos, aunque no tengan quizá la misma calidad, lo cual, pues puede ser incluso algo que, pues si esa es la realidad de tus ingresos, pues entonces no deberías de estar buscando cosas más caras desde el principio, ¿no? O sea, es otra vez decidir qué es lo que funciona, qué es lo que funciona para ti. O sea, si es más importante, en algunas cosas es más importante la calidad que en otras, ¿no? Entonces, a lo mejor enfocarte en esas que es muy importante para ti tener algo con más calidad y en otras que quizás sean menos importantes, pues sí bajar la calidad. O sea, tienes que buscar un balance y lo que funciona realmente para ti y lo que a ti te hace sentir mejor, sobre todo en cuanto a preocupaciones y niveles de estrés. Perfecto. Bueno, Susana nos dice, se habla de que debemos ahorrar un porcentaje de nuestro sueldo. Cuando se tienen gastos fijos y poco sueldo, ¿cómo se logra? Mira, a mí no me gusta hablar del ahorro como receta, ¿no? Sino del ahorro como algo importante, ¿no? En el sentido de que tú tienes que buscar cuáles son tus prioridades, ¿no? Eh, ¿Tú cómo te sientes, por ejemplo, si no tienes nada ahorrado y de repente te sucede un imprevisto? Yo creo que te sentirías mal. Entonces, busca poner el ahorro como algo para eso en un principio, ¿no? Hay otras maneras de ahorrar y a veces el ahorro puede ser empezar de poquito, ¿no? A veces te dicen,
o la famosa regla de que tenemos que ahorrar 10% de nuestros ingresos. Mucha gente me dice, oye, pues ¿cómo le hago si no me alcanza? Le digo, bueno, empieza por el 1% o por el 0.5%. Agarra el cambio del transporte público, a lo mejor pagaste con un billete de 20 y te dieron 5 pesos de cambio o 3 pesos de cambio. Bueno, esas monedas guárdalas. Así puedes empezar. O sea, trata de ver qué es importante para ti, pero también trata de empezar a buscarte formar el hábito, aunque sea muy poquito, pero de poquito en poquito puedes empezar a acumular algo que a lo mejor en un caso de un imprevisto te ayude a no tener que echar mano de una deuda para eso, ¿no? Y así además te vas formando el hábito y vas viendo que aunque ganes poquito, sí se puede, porque a lo mejor el 1% de tus ingresos, pues quizá no los extrañes tanto, y ya que puedes, a lo mejor puedes decir, híjole, pues a lo mejor le subo un poquito, y puedes empezar a generar un hábito del ahorro y un patrimonio. Pero sí te entiendo, a veces es muy difícil pensarlo, y por eso, sobre todo en México, una de las recomendaciones, pues, es empieza poquito, pero también asócialo con algo que tú quieres. Como te dije al principio, ¿cómo te sentirías si te pasara algo y no tienes nada ahorrado? Entonces, creo que el tener algo a ti te va a dar, te va a generar un poquito menos de ansiedad y un poquito menos de estrés. Entonces empieza con algo y después, pues, de ahí vas generando el hábito. Claro. Y esta pregunta que acabas de contestar puede ser cuando nos dicen, ¿cómo empiezo a tener un hábito? ¿No? Es como el ejercicio. Si nunca has hecho ejercicio, no pienses que vas a hacer 5 días de ejercicio. Así Empieza es. un día saliendo a caminar, luego empieza 2 días. Entonces creo que es algo, ¿no? Muy, muy parecido. Empezar por algo pequeño y después lo podemos ir incrementando. Así es. Eduardo nos dice, ¿qué hacer cuando uno recibe un bono en la empresa que no esperaba? ¿Adelantar pagos de una hipoteca o invertirlos de alguna otra forma? Híjole, esa es una gran pregunta porque, y también la respuesta no se puede dar tampoco de forma muy genérica, ¿no? Eh, Creo que depende mucho de tu demás situación financiera. Si en la parte de deudas vas bien, en la parte o sea, no tienes deudas y traes ya un buen fondo para emergencias, si tienes un ahorro para el retiro, es decir, tienes una situación financiera muy sana, yo sí y además tu hipoteca está en los primeros años, yo sí utilizaría la gran mayoría de ese dinero para adelantar pagos a la hipoteca definitivamente, porque te ahorra muchísimo de intereses, a lo mejor, sobre todo en los primeros años de un crédito. Si pagas 2, 3, 5 mensualidades de sopetón, te ahorras 2 años de crédito, ¿no? O sea, y con eso 2 años de intereses. Entonces, sí es como muy importante, pero si no has empezado un plan de retiro y si tus inversiones no van tan bien, quizá haría una parte para adelantar pagos a la hipoteca y otra parte para empezar algún fondo de retiro o invertirlos en algo de más largo plazo y empezar una construcción del patrimonio que después puedas ir añadiendo pues con ahorros o con un poquito de algún ingreso inesperado, como el fondo de ahorro, el aguinaldo que a veces dan algunas empresas, o algún bono futuro, ¿no? Eso es lo que yo haría. Ok. Sofía, ¿cómo saber ajustar el porcentaje que debemos ahorrar a la inflación? Mira, yo te diría, la inflación es algo que impacta más a nuestro gasto y obviamente sí impacta a nuestro ahorro cuando estamos, por ejemplo, haciendo un plan de ahorro a largo plazo como el retiro. Sí deberíamos de incrementar nuestro ahorro en el mismo porcentaje que la inflación. Por ejemplo, si en el periódico o en la radio sale que la inflación de este año fue del 6%, por ejemplo, pues idealmente el siguiente año tendrías que incrementar 6% a tu ahorro para el retiro para mantener más o menos la misma cantidad en términos de poder adquisitivo, ¿sí? Porque es un plan de ahorro a muy largo plazo y es importante tomar en cuenta el poder adquisitivo. Sin embargo, pues, ¿qué tal si tu aumento, la empresa nada más dio aumento de 4 y la inflación fue de 6? Bueno, pues si puedes ahorrar el 6, pues puedes, pero si no, quizá no tanto. No te vayas, yo me iría más, si ya estás en un hábito del ahorro en donde ahorras un porcentaje de tu sueldo, bueno, pues yo me iría más a mantener ese porcentaje del salario que estoy ahorrando, ¿no? Pero de verdad, en finanzas personales sí hay muchas reglas, pero no te vayas tanto con las reglas, sino vete más con lo que tú necesitas y con el por qué estás ahorrando y por qué es importante para ti hacer ese ahorro. Si es importante y lo puedes aumentar, hazlo. Y si no, tampoco te preocupes demasiado que las reglas
estas que a veces ves de un porcentaje fijo, de que no debemos de gastar más de tanto por ciento en tanto, que tenemos que ahorrar este porcentaje de nuestros ingresos, que tampoco te quiten el sueño, ¿no? Sino más bien ve tus necesidades, ve lo que es importante para ti. Sí haz planes de largo plazo, porque son muy importantes, sobre todo el ahorro para el retiro, pero, pero tienes que buscar un equilibrio que funcione para ti, que no te estrese la cantidad o el porcentaje. Claro, la flexibilidad. Exacto. ¿Qué opina de algunos coaches de finanzas que dicen que la gente es pobre porque quiere? Pues mira, depende de en qué contexto lo digan, ¿no? Porque si lo dicen en el hecho, o sea, hay también gente que dice que uno no es más pobre, que uno es más pobre porque no conserva dinero, ¿no? Y no tanto por la cantidad de dinero que gana. Si lo están diciendo en ese contexto, pues está bien. A mí no me gusta esa frase tal cual, que la gente es pobre porque quiere. Sí creo que uno tiene que tener una visión más allá de los gastos del mes, sobre todo en lo que uno es importante para uno, como ya hablamos tanto en este webinar. Pero la verdad de las cosas es que en México pues hay niveles de ingresos muy bajos en muchos casos, y hay gente que sí trata de aumentar sus niveles de ingresos, pero que tampoco puede. Yo lo dejaría así, no creo que si alguien lo dice de manera despectiva, pues qué mal, ¿no? Si alguien lo dice de una manera que trata de motivar a que no quieras ser pobre y que quieras tener ambición y que quieras buscar emprender para salir de pobre, pues puede ser un motivador, ¿no? Depende del contexto en el cual lo están diciendo. Ok. Nancy nos dice, ¿hasta dónde es bueno llenarse de seguros para prevenir que te está causando estrés pagarlos? Híjole, yo no creo que sea bueno llenarse de seguros, la verdad. Sí creo en los seguros y sí creo que son un instrumento muy importante en la previsión del patrimonio, pero creo que es importante contratar los seguros que uno necesite y no más, ¿no? Y que uno pueda pagar y no más. Como todo es un equilibrio. Si ya te está causando estrés pagarlos, definitivamente estás sobreasegurado. Y además hay seguros eh, para, o sea, la verdad es que las compañías de seguros muchas veces buscan colocar productos que no son tan prioritarios o importantes, ¿no? Hay seguros que te tratan de vender en la cuenta de banco o en la tarjeta de crédito que te cubren cosas poquitas, que te cubren poquito y que sí pueden ayudar y que sí pueden ser un complemento. No quiero criticar necesariamente los productos, pero que no es lo principal que te tendrías que enfocar en asegurarte. Hay gente que contrata obsesivamente seguros de vida, ¿no? Y eso también puede ser un síntoma de un trastorno mental, definitivamente, ¿no? Y tampoco está bien. O sea, yo diría, uno tiene que buscar los seguros que necesita y que pueda pagar y que se puedan ajustar a tu realidad, ¿no? Si gano poquito, pues yo no me podría asegurar, a lo mejor por la cantidad que me gustaría hacerlo, pero sí contrato el seguro que a lo mejor me funciona para mi presupuesto. Eso puede ser con seguros de vida o incluso con seguros de gastos médicos que tienen tantos niveles de hospitales y de médicos. Pues quizás si no puedo pagar el seguro internacional que me puedo ir a atender a Estados Unidos si quiero, pero a lo mejor puedo contratar un seguro de una clínica que está cercana a mí, que es el tipo de médicos al que mi presupuesto puede ir, pues entonces contratas esos. Y yo creo que esta pregunta podemos ver también el irnos al extremo. Si no es de esta forma, entonces no ahorro para nada. No es como, no, tampoco es cierto al extremo de o todo de una forma o todo del otro. Es encontrar el balance, el equilibrio, y eso es fundamental. Sí, y uno de los problemas con los seguros que yo sí he visto, sí hay mucha gente que está mal asegurada y que se asegura no bien, porque la agente de seguros le vendió un seguro y llegó otro agente de seguros y le vendió otro seguro, ¿no? Entonces, también un seguro es algo que tienes que tomar en cuenta con tu presupuesto y con tu plan de largo plazo. No es algo que nada más compras porque te lo ofrecen. Perfecto. Alberto nos pregunta, ¿qué tan confiables son los seguros de inversión en fondos indexados para el retiro? Híjole, yo pienso, es que todo depende del producto, pero si son de estos seguros de inversión que le llaman seguros simplemente porque tienen un segurito de vida muy chiquitito, ¿no? Y es el pretexto para vender un plan de inversión, particularmente a mí no me gustan.
¿Por qué? Porque las comisiones y los costos que te cargan a ti como inversionista son mucho más altos. Y cuando se trata de algo a muy largo plazo como el retiro, una comisión del 1% que parece chiquita, impacta mucho. De hecho, una comisión del 1% te puede hacer que tengas 20% menos dinero al final, que si no hubieras tenido esa comisión, ¿no? O sea, sí es importante. Entonces, a mí, los seguros de retiro que te pueden garantizar un monto y que básicamente, y que además te cubren por fallecimiento y te cubren por invalidez, pueden ser buenos, ¿no? O sea, sí son buenos, en general son buenos instrumentos de planificación financiera. Obviamente, pues hay que ver el costo y eso, pero en general son buenos. Los planes de retiro de inversión que se venden con el paraguas de un seguro, por lo general a mí no me gustan tanto, salvo que tuvieran ciertos beneficios que no puedes conseguir en otro lado, ¿no? Eso sería mi comentario. Ok. ¿Y cuál sería el mejor instrumento financiero para heredarle a alguien con una discapacidad intelectual? Yo creo que un seguro de vida, ahí sí creo que un seguro de vida, quizá que obviamente depende de las necesidades, puede ser un seguro puro de vida, puede ser un seguro de vida que también tenga pagos antes del fallecimiento, o sea, como tipo seguros de retiro, que se llaman seguros totales. Pueden ser instrumentos financieros adecuados, porque además también en algunos casos hay algunas aseguradoras que, que que pueden entregar la suma asegurada a un fideicomiso, pueden establecer un fideicomiso para entrega de la suma asegurada y para administración, de tal manera que no le tengan que dar el dinero todo completo a la persona con discapacidad intelectual, sino que a lo mejor se lo puedan ir dando en mensualidades, quedándose en administración de la entidad fiduciaria, ya sea de la compañía de seguros, que hoy en día hay pocas que todavía tienen esa autorización porque ya la legislación cambió, o que la aseguradora tenga un convenio con otra institución fiduciaria que ofrezcan ese tipo de fideicomiso. Creo que esos son instrumentos ideales para esa situación en particular. Ok. Si no tengo hijos, necesito un seguro de vida. Mira, sí, pero y obviamente otra vez depende de tus necesidades, porque puede ser un seguro de retiro que te cubra el riesgo de fallecimiento. Y te voy a decir por qué sí. Porque lo que necesitas más bien es el seguro de invalidez total y permanente. O sea, es decir, si tú te accidentas y ya no puedes trabajar, quedas completamente inválido o incapacitado para seguir trabajando, esa cobertura por lo menos te da una suma asegurada y que te la paga a ti, ¿no? Y tienes algo que quizá de otra manera no tendrías, o que a lo mejor se podría complementar con una pensión si estás asegurado en el Seguro Social o en el ISSSTE, pero esa cobertura se me hace muy importante aún para la gente que no tiene hijos, ¿no? Y te digo, ya la forma o el tipo de seguro, pues ya depende mucho de tus necesidades. Ok. Carla nos pregunta, ¿qué hacer cuando ya los problemas financieros están afectando tu relación de pareja? Híjole, comunicación y en muchos casos ir a terapia, la verdad. Sí te lo diría, porque mira, la verdad es que sí, los problemas financieros son una de las principales causas de problemas en la relación de pareja, ¿no? Y todo depende del nivel, porque también hay cosas de desconfianza, por ejemplo, de que alguien gastó algo y no le dijo a su pareja, o de que alguien agarró deudas y la pareja se enteró cuando ya la situación está de una manera incontrolable, cosas así. Yo creo que son casos en donde sí forzosamente que se tiene que reparar la relación en otros ámbitos, ya la misma confianza de pareja, y que puede haber otras situaciones a lo mejor individuales de trastornos como los que ya mencionó Carolina. Entonces creo que es importante en esos casos y en otros, no limitado a problemas de pareja, sí buscar ayuda profesional, sí ir a terapia, y porque mucho depende de la comunicación y de qué problemas financieros y de qué haya detrás de esos problemas financieros. Creo que la salud de una pareja y ese manejo se tiene que ver con comunicación, y esa comunicación muchas veces precisamente por ese deterioro de confianza, o porque a lo mejor, aunque se hablen, pues simplemente el otro tiene conductas que no está pudiendo controlar o manejar. Creo que es muy importante que sí acudan a una ayuda profesional y a psicoterapia de pareja. Claro, como bien lo dijiste, saber
el fondo de por qué llegaste a ese problema financiero. Al final es qué está detrás que te está llevando, porque no nada más va a ser un problema financiero, ¿no? No, Impacta en muchas áreas de tu vida, entonces sí es importante que puedas tener esa atención. totalmente. Susana nos pregunta si se tiene un pequeño ahorro, ¿en qué recomienda invertir? Híjole, esa es creo que la pregunta que más comúnmente me hacen y la respuesta es depende, ¿no? Yo sé que mucha gente quiere que le diga, no, en tal instrumento ya ahí vas a tener muy buen rendimiento, pero la verdad es que depende y te voy a decir por qué, porque pues depende si es dinero que a lo mejor podrías necesitar en un corto plazo, por ejemplo, en caso de una emergencia, a que si fuera un ahorro para el retiro, ¿no? Yo creo que si es un tema de corto plazo, quizá la plataforma de CETES Directo puede ser una muy buena opción para invertirlo de corto plazo, segura, porque al final estás invirtiendo en instrumentos emitidos y garantizados y respaldados por el gobierno y que te dan un rendimiento mejor que te va a dar un banco de corto plazo, ¿no? Y si es un tema de largo plazo de retiro, bueno, se abren un montón de posibilidades, pero si no tienes un conocimiento de cómo invertir, hay un instrumento bien sencillo y que es bastante adecuado para la mayoría de nosotros, que son las Afores. Entonces, yo me iría a hacer ahorro voluntario al Afore de largo plazo, aportaciones complementarias de retiro, si es un dinero que quiero guardar para mi retiro, ¿no? Eso es lo que yo haría. Pero claro, hay muchísimas opciones y ya habría que sentarse, porque depende de muchísimas cosas. Ok, y para pasar a nuestra última pregunta, que es la de Fernanda. ¿Cómo lograr equilibrarte mentalmente si tus finanzas te están causando ansiedad y quizá debas ir al psicólogo, pero precisamente no tienes para solventar ese gasto? Mira, yo creo que en México hay muchos recursos, ¿no? Yo te diría busca, porque sí en México hay maneras de encontrar ayuda psicológica, incluso para gente que no puede pagarla. Entonces, busca esos recursos y yo no sé, ahí a lo mejor, Carolina, te preguntaría tú como más experta en la materia, si puedes complementarlo. Sí, mira, al final yo creo que hay muchas instituciones que dan psicoterapia gratuita. También hay muchos psicólogos que, pues, si es una persona que no puede pagar, también nosotros hacemos un descuento con la persona. O sea, a mí sí me ha pasado que hay personas que no pueden y pues algo simbólico y con mucho gusto. Al final, creo que más que ser un psicólogo es bien esta parte humana, ¿no? Y entender que en estos momentos con la pandemia también a veces no es viable, pero creo que hay mucho más accesibilidad a la parte psicoterapéutica y como no quedarte en esa idea de que no se puede, ¿no? Al final solamente es buscar, también nos puedes contactar aquí en Carrachi y ver qué podemos hacer por ti, pero no dejarlo. Así es. Y ahora sí, bueno, nuestra última pregunta, nos dio tiempo de una más. Matilda nos dice, yo soy ama de casa y empleada. Deseo invertir mis ahorros en un fondo de inversión o en CETES. ¿Usted considera que es recomendable? Aunque me dé pocos rendimientos o me conviene más invertir en mercancía para vender. Eh, yo, yo creo en el equilibrio, ¿no? Y en la diversificación. Entonces, a lo mejor podría ser más rentable para ti la parte de la mercancía para vender, ¿no? Si es que ya tienes un negocio en ese sentido y ya sabes más o menos qué retorno vas a tener por invertir esa cantidad adicional en el negocio. Lo que te diría es que todo tu dinero no dependa solamente del negocio. Yo sí te diría diversifica un poquito, ¿no? Entonces, yo personalmente, si es como otra vez, como mencioné hace rato, dinero de corto plazo, me iría a CETES directo, me iría quizá a un fondo de inversión, haz tu comparativo y ve que te conviene más. Si es dinero de largo plazo para el retiro, pues ya buscaría otras opciones. La Afore es una, pero hay muchas otras. Pero sí busca una diversificación. Creo que nunca está bien tener ahora sí que todos los huevos en una canasta, sino que busca pues, simplemente que si al negocio le va mal, pues por lo menos tienes el otro ahorro del cual, o si viene un tiempo de pandemia, como hemos visto, por lo menos tienes el otro colchón del cual echar quizá mano en un momento dado, ¿no? Perfecto. Pues bueno, Joan, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy interesante. Me gustaría nada más que concluyas para terminar este webinar. Bueno, pues también ha sido una plática muy interesante. Yo creo y yo sí he visto muchas veces
que el dinero genera muchos problemas de ansiedad y muchos problemas de estrés. Y también he visto que muchas personas no piden ayuda a tiempo, sino que buscan ayuda ya cuando tienen la soga al cuello, ya cuando se están ahogando y se les han agotado las opciones, es cuando buscan sacar un brazo a ver si alguien se los agarra o incluso buscan a ver si alguien les da una solución, pues no quiero decir la palabra mágica, porque no las hay, pero desesperada, a ver si alguien me dice algo que no había pensado antes, ¿no? Lo que yo les diría es, no se esperen, si tienen algún tema financiero, busquen ayuda, busquen ordenar sus finanzas y pues también dependiendo de los patrones conductuales que tengan, pues busquen también ayuda profesional y psicoterapia profesional. O sea, el buscar ayuda y el tomar la decisión de decir, necesito ayuda, es un signo de madurez. Entonces háganlo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Recuerden que este webinar va a quedar grabado y lo pueden ver en nuestra página. Y vamos a estar ahorita de vacaciones, ¿no? Disfruten mucho sus fiestas, así que nuestro siguiente webinar será el jueves 13 de enero del siguiente año. Es sobre sobrevivir al trauma, hablemos de estrés postraumático. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @Carrachi en Twitter, @GMCarrachi en Instagram, @Grupo Médico Carrachi en Facebook y www.gmc.org.mx en nuestra página web. Y Grupo Médico Carrachi les desea muy bonitas fiestas, que tengan un excelente fin de año y también que lo inicien con muchísimo éxito. Que tengan una linda tarde. Felices fiestas.